Los libros son la puerta de entrada al mundo de las ideas. ¿Y quién va a cerrar esa puerta una vez abierta? Acompáñanos en la más grande aventura que existe, la aventura de leer y viajar a otras realidades. Bienvenidos a Entre Libros por Nacional. Buenas noches, esto es Entre Libros por Nacional, que nace cada día. Creo que algo en lo que podemos estar de acuerdo las personas que hacemos este programa y además los invitados que dentro de un ratito ustedes van a escuchar, es que la expresión es una necesidad humana, el arte es una necesidad, yo diría incluso una necesidad biológica, algo que tiene que suceder para que los seres humanos podamos seguir existiendo. El conocimiento, la belleza, son necesidades también, y lo digo pensando en este libro que no nos va a ocupar en la emisión de hoy, pero que espero yo poder hacerlo dentro de poco, y que me da tremenda ilusión este que estoy mostrando yo aquí en pantalla para quienes nos siguen por Facebook. Lo que usted diga, señor juez, de Gilberto Vargas Flores y los otros poemarios ganadores del Concurso Nacional de Poesía en Cárceles Peruanas Uber Lanciers 2019. Certamen organizado por la Asociación Dignidad Humana y Solidaridad, el proyecto además en el cual yo he tenido el lujo de ser partícipe. Y digo y comento mi alegría, puesto que la premiación ha sido hace muy poquitos días de este concurso, y comparto mi alegría porque en medio de la tristeza, en medio de lo inhóspito, en medio de lo terrible que puede ser la experiencia en una cárcel en el Perú, se produce arte. Es, por supuesto, una necesidad. Y una necesidad que debe ser incentivada, además, si es que nosotros deseamos realmente que los centros penitenciarios sean centros de rehabilitación, sino que otra cosa son. Y bueno, en este programa, creo que algo que une a nuestros invitados, como decía yo hace un rato, es que creen en el poder del arte, ¿no? Vamos a conversar en primer lugar con Eduardo Lores. Es para mí un gran gusto. El nombre de Eduardo Lores resuena mucho, además en mi cabeza, bueno, no únicamente como escritor a partir de ahora, sino también como conductor televisivo. En la década del 80, en televisión, hubo un programa cultural llamado Luces de la Ciudad. Estoy hablando de la época en la cual en la televisión había programas culturales, ¿no? Y bueno, Eduardo es también escritor. Vamos a hablar acerca de esta novela que ha editado Planeta llamada Nada Mejor Hemos Sido. Y vamos a conversar también en este programa tan nutrido y que con tanto cariño preparamos para ti. Vamos a conversar con Paco Moreno, quien ha publicado hace muy poco El Jinete en la Hora Cero, con nuestros amigos de Artífice Comunicadores. Está bello el libro, ¿eh? Quédate por acá si es que quieres seguir enterándote de las novedades fascinantes del universo de los libros. Hemos empezado el programa ya. Regresamos a Entre Libros, y cuando me llegó a mi casa este libro, yo lo primero que vi fue, bueno, además del título, ¿no? Que quienes nos siguen por Facebook, pues lo podrán verlo también junto con la cubierta, ¿no? De este libro que nos ocupará en esta primera mitad del programa. Nada Mejor Hemos Sido. Y digo que vi aquí abajito que decía una novela de Eduardo Lores, y abrí yo o di la vuelta al libro para poder ver la fotografía del autor y me dije, caray, Eduardo Lores, un nombre que estoy seguro recordarán televidentes, que en la década del 80 veíamos un programa, oye, es que yo voy a decir algo que va a sonar completamente inaudito, un programa cultural en televisión de señal abierta, en América Televisión, ¿no? En Canal 4. Y quien lo conducía era Eduardo, quien nos estaba acompañando esta noche aquí en Entre Libros, ¿no? Entonces dije, qué bonito poder conversar con él además, porque ciertamente estamos hablando de una idea distinta incluso de lo que es hacer televisión. Hombre de cultura, poeta. Eduardo ha publicado ya poemarios anteriormente, ha publicado ya otros libros, como nos lo informa la solapa interior de este díptico que ha publicado con Planeta, pues llamado Nada Mejor Hemos Sido. Un thriller lo llaman, ¿no? Ciertamente tiene su cuota de misterio, esta historia tan rara, sobre la cual yo quiero preguntar los detalles a Eduardo, puesto que estamos hablando de la historia de alguien que es un argumento de alguna manera clásico, pero al cual se le da un giro, ¿no? Porque es este tipo Alfredo Arango que de pronto nosotros nos encontramos con él al comenzar el libro, ha perdido la memoria, ha tenido un accidente, ha muerto su esposa, y entonces empieza él a entrar en la sombra, como se dice, y comienza a recordar quién había sido él, ¿no? Es un poco esa la propuesta de la primera parte de esta novela, porque la segunda mitad es más extraña todavía, porque pasa a ser contada desde la perspectiva de la mujer. No quiero dar muchos spoilers, como se dice, así que simplemente voy a, en primer lugar, darle la bienvenida a Eduardo Lores,
que está aquí con nosotros en Entre Libros. Un gusto grande, Eduardo, tenerte acá. Hombre, el gusto es mío. Por fin estoy en este espacio que hacen una labor extraordinaria de difusión que me trae recuerdos de mi época también de periodista cultural. Y bueno, como conversábamos un poquito antes, es extraordinario, ¿no? Porque tú en contacto con la gente que se esfuerza en crear, ¿no? O sea, lo que entendemos por creación, por Claro, famosa claro. poesis, ¿no? Se ve que eres un sibarita, digamos, digamos, en el sentido más amplio, puesto que quienes recordamos además el programa cultural que hacías, sabíamos de la variedad que tenía. Y de la misma manera lo que comentas ahora, sé que eres además profesor de estética en la Universidad Católica, sé que eres además uno de los fundadores de lo que yo creo que es una de las tiendas más bonitas de Lima, que es Dédalo. En fin, Eduardo es una persona con múltiples gustos, ¿no? Y yo creo que eso es algo de lo cual todas las personas podemos aprender siempre, ¿no? De la variedad. Estoy desencaminado en lo que digo, Eduardo. ¿Qué sientes cuando yo pronuncio estas palabras? Eh, sí, he tenido mucha suerte de poder hacer las cosas que me gustan en el sentido, en ese famoso sentido, pues, del gusto del que se habla en la estética, y hacerlo sustentable, ¿no? Me estoy refiriendo obviamente a lo que fue la época de la televisión y lo que es Dédalo. Ujú. Y así como en la televisión se podía trabajar con un montón de gente a la cual se le ayudaba a difundir su obra en un lugar, en un espacio, como Dédalo, también podemos ayudar a la difusión de la obra visual, del diseño, etcétera, de cientos de artistas, artesanos y diseñadores peruanos, ¿no? Oh, déjame hacerte una pregunta antes de hablar acerca del libro, ¿ah? Que vamos a hablar también acerca de esta novela, porque tiene su historia, además, porque las dos partes han sido escritas en distintas épocas, además, por el autor. Sí. Pero antes de eso, déjame hacerte una pregunta muy general, muy grande. Al mismo tiempo, es una pregunta que siempre tiene respuestas distintas y me gusta hacérsela a los invitados que tenemos en Entre Libros. Veo además que tienes una biblioteca copiosa. Quienes nos siguen por Facebook verán pues la biblioteca de Eduardo, ¿no? Que está en dos niveles, además, como la puedo apreciar yo. Entonces, he aquí mi pregunta, he aquí mi pregunta tan amplia al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué habría que leer? ¿Por qué sería importante leer? ¿Por qué la gente tendría que leer? ¿Por qué lees tú? ¿Qué dirías? Que no suene a cliché. Hmm. Bueno, yo lo que siento acá, por ejemplo, en este espacio, es que estoy entre amigos, Mm. ¿no? Y más o menos sé dónde están situados y puedo acudir a ellos, ¿no? Ahora, hace un rato, por ejemplo, esperando, viendo una cosa, agarré un libro de Gabriel Marcel sobre un análisis de la época técnica, por ejemplo, y veo la concatenación con lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, en este momento, pues nosotros en vez de estar como en mi época en la televisión, en presencial, estamos a través de Hmm. estos medios técnicos, y sé que puedo recurrir a él en el momento en que se me ocurra escribir Claro. algún artículo, algún ensayo sobre este tema, ¿no? Entonces, los libros son amistades, son parte de tu memoria también. Bueno, uno de Qué los bonito. famosos clichés es vivir muchas veces, es como Oh. viajar. eh, Esta pregunta se le he hecho a muchos invitados y es la primera vez que alguien utiliza la palabra amigo, ¿sabes? Y me parece muy bonito como idea, ciertamente. En un libro uno tiene un amigo y en un autor también, ¿no? Y lo interesante del asunto es que son amistades que trascienden el tiempo, incluso trascienden la vida del mismo autor, porque uno puede entablar una amistad con una persona que ya murió hace 100 años, 200 años, ¿no es cierto? Así es. Bueno, y de tu amistad con la escritura conversaremos, pues. Nada mejor hemos sido, tengo entendido, es un libro que ha sido escrito en dos etapas, como comentaba yo. O sea, de hecho es un díptico esta novela, ¿no? Porque tiene una primera que se llama En Blanco, en la cual nosotros seguimos más bien las peripecias de Alfredo, ¿no?
que es quien ha sufrido el episodio este de la amnesia, ¿no? Pero la segunda parte del libro, que se llama En Rojo, está contada por Cristina, que es la esposa que fallece de un accidente, como se cuenta al inicio de la novela. ¿Qué onda? ¿Podrías contar un poquito acerca de esto, Eduardo? El libro en blanco se publicó hace 10 años. Oh. Mientras se iba, digamos, pensando otros proyectos y otras cosas, surgió la voz de Cristina, la, que cada vez impelía más en existir. Y la forma que fue apareciendo esta existencia es a través de un libro que termina ensangrentado. Entonces, la siguiente etapa le puse En Rojo, ¿no? Es un cuadernillo, es un lugar donde, como un diario de una muchacha, de la cual no se sabía mucho porque al inicio de En Blanco ella muere. O sea, el inicio de En Blanco es el efecto de un accidente en el que ella muere, que le hace perder la memoria a su marido. Se va a entender el sentido de la primera parte hacia el final de la segunda parte, de manera que están imbricados realmente, ¿no? Es lo que yo pensé leyendo la novela, precisamente, ¿no? Porque una de las razones de la distancia, digamos, en esta pareja, uno de los conflictos, se explica efectivamente por un episodio, que no voy a spoilear cómo se dice, pero que está en la segunda parte. Entonces, ¿cómo así escribes solamente, publicas la primera parte? ¿Ya tenías en mente, voy a escribir luego la historia de Cristina dentro de unos años, cuando lo tengan? No, como te decía, la voz de ella fue apareciendo. Tú eres creador, escribes, has hecho cine, sabes lo que es el proceso creativo, es un proceso, o sea, no hay ninguna invención en el surrealismo, o sea, hay surrealismo en la poesis, no en la creación. Entonces va apareciendo, va exigiendo y al final, bueno, lo logró, ¿no? Con apoyo de mucha gente, especialmente todo el equipo de Planeta, etcétera. Ya se concretó Ajá. su voz. Y es una voz en primera persona que es todo un riesgo para un hombre, además de formado en mi época, ¿no? Tiene una serie tú verás pues ahí, de obsesiones y de cosas, esta Claro. fémina, que en algunos momentos puede ser inclusive chocante, ¿no? Para la mentalidad contemporánea, pero ella tiene sus atavismos y tiene sus metas y tiene sus obsesiones que la van a llevar a una situación, no creo que me excedo si digo trágica, ¿no? No, tiene una dimensión trágica y hay, como lo comentaba al inicio de la conversación, esto que aparece pues yo diría en todas las buenas narraciones, ¿no? Que es cuando el protagonista, los protagonistas en este caso, ingresan a su oscuridad, ¿no? La primera mitad del libro me parece clarísimo que es así. Y es interesante además porque hay perversión en el libro también. Es decir, este personaje que primero no recuerda nada de su pasado comienza a descubrir de sus pecados, digamos. Y lo interesante del libro, pienso, es la manera como el personaje actúa de acuerdo a estos descubrimientos, ¿no? Entablando además una relación con la psicóloga que lo está ayudando a recuperar la memoria, ¿no? Exacto, exacto. Al final vemos que ese personaje digamos, descubre que hacia el final en blanco hacia el final de la obra en general, de Nada Mejor Hemos Sido, se va mostrando tres personajes en uno, ¿no? El de la niñez, que justamente es el que da pie al título general. Nada Mejor Hemos Sido se refiere a la niñez de él en Algor, que es un pueblo inventado, ¿no? Luego está el arribista, insaciable, eficiente, ejecutivo, dominante, que va a dar lugar, después de la pérdida de la memoria, a
personaje desconcertado que en el proceso de la búsqueda va a encontrar ciertos elementos valiosos, va a poder recuperar la niñez que negaba el segundo personaje. El segundo personaje negaba la niñez. Entonces, al recuperar la niñez, va a descubrir esta frase que me gustó mucho cuando la escuché, ¿no? Nada mejor hemos sido, lo dijo una amiga en su jardín cuando estaban jugando nuestros hijos, ¿no? Nosotros ya maduros, ella dice, bueno, nada mejor hemos sido, y es cierto, ¿no? Por lo menos mi balance hasta ese momento confirmaba, y ahora que han pasado algunas décadas más, se sigue confirmando. ¿De dónde? Ahora, Sí, perdón. así, digamos, como un aporte a la conversación, te cuento que en un librito mío, Manía, surgió también la frase. Entonces la frase está contextualizada dentro de un, siempre entre comillas digo yo, poema, ¿no? Haces poesía también, Eduardo, efectivamente. De hecho, Sí, algo que sé, porque lo has contado en alguna entrevista, es que vas para todos lados con una libreta y con un lapicero, asumo, o un lápiz tal vez. sí. De, Ahora mismo lo tengo acá al costado. oh, Es ¿qué, verdad, qué sí. apuntas? ¿Qué sueles apuntar en tu libreta? Mira, te voy a decir que lo que estoy es a la pesca de algún verso, de algún Oh, verso. Sí, estoy a la búsqueda de un verso. A veces se van uniendo, luego pueden tener una forma de un poema o pueden ser simplemente insumos para una cosa más larga, ¿no? Por ejemplo, esa frase, que la anoté en la memoria, porque no tenía en ese momento el papelito, ajá. de nada mejor hemos sido yo pie, creo, de alguna forma, a este poema que te puedo leer, ¿no? Si tienes la Claro. paciencia de soportarlo. Dice así, responsabilidad que nos haga perder la infancia es hábito de los que no hacen al monje, disfraz. No somos engranajes de una historia de la producción. Somos lo que hacemos en el ocio. Nada mejor hemos sido que niños en el nido. La historia no nos necesita. El poder será siempre el mismo. Perder la sonrisa es haberlo perdido todo. Qué bonito. Es un antecedente, digamos, digamos, de jugar con una frase que me quedó sonando y que me parece verdadera, ¿no? Mm. Rilke decía que la infancia es la patria de la cual hemos sido desterrados todos, ¿no? Y hay algo de evocación en la infancia, ciertamente en tu libro, como lo mencionas también, ¿no? Incluso yo diría que la persona que crea, y es tu caso además, porque tengo entendido que pintas también, ¿correcto? Sí. O sea, eres, creo yo, el primer invitado que tenemos aquí en Entre Libros de, digamos, disciplinas cultivadas tan diversamente, ¿no? Y me parece que habla muy bien acerca de cómo las personas podemos, digamos, extendernos en distintos registros, hacer muchas cosas, ¿no? A veces la gente tiene la idea de que solamente tiene que hacer una cosa en la vida y no se da cuenta de que puede hacer dos, tres, varias cosas y cultivar varios placeres, varios amores, ¿no? En ese Claro. sentido, he aquí a un invitado que es poeta, pintor, escritor, no sé, y hace varias cosas Sí. más. Yo creo que existen vasos comunicantes entre la poesía y la pintura. La poesía escrita, ampliando el concepto de poesía y retomando su origen, ¿no? Que es creación, justamente. Entonces hay una imbricación más ahora que nunca Mm, con el conceptualismo, con el trabajo literario también en el ámbito visual y filosófico. O sea, la filosofía tiene un lugar ahora muy importante en las artes. La filosofía se ha vuelto, hasta se podría decir, una de las formas del arte mismo, ¿no? Porque ya Borges había adelantado una frase irónica sobre eso. O sea, un poco quitándole un poco la, gracias.
las cosas así, los oropeles de la filosofía. Esa es mi base. Mis primeros estudios fueron los de filosofía. Sí. Pues lo encuentro fascinante. Además, en una época, y insisto con esto, pero bueno, seré pues una persona hablando, seré como un loco hablando por la calle, pero es que había una época en la cual el enfoque en las humanidades, que vemos que es algo además en el mundo se está perdiendo, era pues mucho más grande, ¿no? De la misma manera, la televisión, al menos de cierta manera, tenía una idea de que tenía, que podía también, no sé, educar, comunicar, cultivar, etcétera. Y uno siente que las cosas como que en el mundo han virado un poco, ¿no? Entonces encuentro interesante, pues, no sé, verlo aquí, hablando contigo además en este momento y darnos cuenta de que estamos ingresando a un mundo distinto. De acuerdo. Sí, yo estoy, digamos, como todo, ¿no? Tratando de encontrar en los vehículos, los caminos, que a través de esta multiplicación de los medios de encuentro, puedan dar para ese rescate de las humanidades que tú dices, ¿no? Las humanidades también, las humanidades no pueden ser soberbias, no pueden imponerse, tienen que adaptarse, adecuarse a las necesidades de las épocas. Entonces, yo lo que creo es que esto, por ejemplo, que hablábamos de las bibliotecas y de la cercanía a las bibliotecas, es una fuente que busca otros recursos, otros caminos para hacerse presente, ¿no? Llamémosle la cultura, y en eso debemos estar abiertos, atentos, ¿no? Sí, de acuerdo. Creo que sí, y va a seguir siempre cumpliendo un papel importantísimo en fin, en la elevación del espíritu de las personas. Y nada, pues ha sido un gusto tenerte por aquí en el programa, Eduardo. Vayan ustedes y compren, si quieren entretenerse, ciertamente, vayan ustedes y compren Nada Mejor Hemos Sido, una novela de Eduardo Lores, y descubrirán también pues de las oscuridades de estos personajes, ¿no? Uno siempre sospecha que el autor tiene momentos en los cuales se divierte, se carcajea con las cosas que hacen sus personajes, con sus maldades, digamos. ¿Es así? No sé, yo no lo recomendaría para niños, para jóvenes, o sea, le pondría como en las películas, ¿no? Mayores de 18, mayores de 18. La verdad, yo ya le dije a mis nietos, esperen un rato todavía para leerla. Porque es cierto que hay cosas muy, muy fuertes, ¿no? También. Ciertamente, bueno, es una buena manera de publicitarla también decir eso, ¿eh? Entonces, he aquí nuevamente y muestro para la cámara la portada, Nada Mejor Hemos Sido, una novela de Eduardo Lores, con quien hemos tenido el gusto de conversar aquí en Entre Libros. Pues nada, un placer, Eduardo, y muchas gracias. Muchas gracias a ti y éxitos, que continúen los éxitos. Éxito igualmente. Chao. Se ha llevado la enciclopedia de su padre al comedor para mirar las figuras. Arrodillada sobre un cojín que ha traído de la sala, Ximena pasa las hojas con mucho cuidado. Así empieza la notable pero poca reconocida novela Ximena de Dos Caminos. Su autora es Laura Riesco, una escritora con mucha verdad y belleza en su pluma, mas ha permanecido injustamente en la sombra. A pocos días de haberse celebrado su natalicio, la recordamos junto a la escritora Diana Miloslavich. Esta excelente escritora de Junín, una de nuestras novelistas más emblemáticas del siglo XX. Ella escribió una novela, El truco de mis ojos, y luego escribió Ximena de Dos Caminos. Fue Ximena de Dos Caminos, publicada en 1994, la obra que ha trascendido. En ella, Laura Riesco pone en evidencia las brechas sociales que existen en nuestro país, sobre todo la contradicción entre el mundo andino y el occidental. También Ximena de Dos Caminos es una mirada femenina desde el cuerpo de las mujeres. Hay un intento de parte de Laura de romper en la literatura peruana la tradición de esa mirada masculina sobre el cuerpo de una niña y la mujer, y este es el caso de Ximena. Laura Riesco vivió desde los 18 años en los Estados Unidos, donde se dedicó a la enseñanza. Nunca fue para ella una preocupación el ser reconocida como escritora. Lo que sí le preocupaba era su país. Invitamos a leer la
obra de Laura Riesco y seguir homenajeándola y seguir difundiéndola, porque siendo una escritora tan importante, quizás la más importante del siglo XX, aún es poco conocida y reconocida. Este es un comercial de cumbia, sin cumbia, y lo hicimos de este modo para probarte cómo suenan tus tardes sin cumbia. Así, tan aburridas como este comercial. Mejor ponle alegría a tus tardes con Señora Cumbia, Perú. Con Yuli Pinedo. De lunes a viernes a las 3:30 por Nacional. Colócate a 2 metros de distancia y tápate la boca y la nariz. Que el virus no se meta en tus pulmones. Con jabón en tus manos sé feliz, cumpliendo 3 consejos solamente, haciendo lo que enseña esta canción. Podríamos salvar a mucha gente y evitar que se mueran sin razón. Podríamos salvar a mucha gente y evitar que se mueran sin razón. Ñawpa pachapi llaqtanchikuna sumaq mascarakunata ruwarqaku kawsakuyninkumanta willakunankupaq. Kunanja musuqmantam mascarawan churakunchik, kuska historiata ruwananchikpaq. Mascarillawan churakusun allinlla kawsakunanchikpaq. Nacional. Chulpar el pez de oro. Mientras dormía, me clavaron su cruz. En la cruz de sus ojos se aflorece mi lágrima. Se alzarán las chulpares el día de mi lágrima. Su obra ha sido poco difundida. Sin embargo, es la más alta expresión de la fusión del vanguardismo e indigenismo en América Latina. Arturo Peralta Miranda, conocido por su seudónimo Gamaliel Churata, es un intelectual fundamental de la cultura andina, un agitador cultural. Conocí a Gamaliel Churata cuando yo era todavía un joven que trabajaba en la Corporación de Fomento y Social de Puno, y Churata llegó de Bolivia. Pero llegó anciano Churata y muy enfermo. Cuando lo conocí recién tuve conciencia de lo que Churata era. Entonces lo acompañaba a su casa, íbamos a caminar por las calles de Puno y poco a poco me di cuenta que se trataba de un filósofo, se trataba de un ideólogo, se trataba de un hombre superior que había sido maltratado por el tiempo, particularmente por una vocación contestataria y libertaria. Revolucionario y multifacético. Escritor, periodista, bibliotecario y filósofo. Nació en Arequipa, pero vivió la mayor parte de su vida en Puno, su tierra amada. Fundador del grupo Orcopata, cuyo órgano fue el Boletín Titicaca. Churata era un libre pensador, era un intelectual absolutamente libérrimo al mismo tiempo.
Su temática era el mundo andino, la problemática de América frente al mundo, la preocupación de la muerte frente a la vida y sobre todo la necesidad de reivindicar a las grandes mayorías olvidadas por el sistema. Y esa ha sido siempre la preocupación de Churata, de concientizar, de repensar América. Yo creo que Churata nos ha dejado la tarea de repensar el Perú. Escoge Gamaliel porque Gamaliel es un maestro, Gamaliel es un nombre bíblico y Churata viene del quechua y el aymara que quiere decir dotado. Entonces Gamaliel Churata en español significa un ser humano sobredotado, iluminado, un ángel iluminado. Volvemos a Entre Libros y heme aquí que estoy conversando con Paco Moreno, quien acaba de publicar este libro. Está calientito, ya no saben cuán calientito es este libro, ya vamos a conversar acerca de ello. Se llama El jinete en la hora cero, editado por nuestros amigos de Artífice Comunicadores. Y bueno, es una novela muy evocadora, me ha gustado mucho leerla, placentero ha sido como experiencia, digo. Y ustedes no se imaginan las cosas que yo converso con los invitados antes de salir al aire o antes de grabar, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? Porque lo que me estaba diciendo hace un ratito Paco era lo siguiente. Los ojos de un caballo son como los ojos de una persona. ¿Contarías un poquito acerca de esa idea, Paco? Y bienvenido a Entre Libros. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Kimberly. Sí, decía que yo tengo en la memoria que la mirada de un caballo es la mirada de un ser humano. Los ojos de un caballo se parecen mucho a los de un ser humano. Tú me decías que tu familia además había tenido caballos, por tanto tú has tenido un contacto cercano con ellos, ¿no? Y ciertamente hay escritores que han hablado también acerca de los caballos y bueno, en general en la sierra, tú lo has comentado también en entrevistas, digamos, la relación con el caballo es estrecha, ¿no? ¿Cómo Sí. ¿Cómo se llamaba tu caballo? Se llamaba Mayacha, es el personaje que está en el libro. Claro. La historia de Mayacha es, digamos, real, ¿no? Digamos, real, con algunos elementos de ficción. Mi familia tenía ese caballo y era un personaje importante dentro de la familia, ¿no? El caballo en las familias andinas es como si fuese un perrito en las familias urbanas, ¿no? Que lo cuidan, lo protegen, le celebran su cumpleaños, hablan con ellos, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Deben ser experiencias pues que tengan sus similitudes, ¿no? Yo estoy seguro de que muchas personas viendo los ojos de sus perros también pensarán que hay una humanidad allí, ¿no? Y creo de hecho que la literatura nos sirve para recordarnos esa humanidad presente en todo, ¿no? El caballo sin duda un tema en este libro que ha escrito Paco Moreno. De hecho, el libro, voy a situar un poquito a los oyentes, pues nos lleva desde Cangallo, de donde también es, dicho sea de paso, nuestro invitado. De Cangallo, digo, aquí a San Borja, a Lima, ciertamente está Mayacha, el caballo, en fin, evocaciones acerca de un amor que se extraña, una chica de bello nombre, Alejandrina. ¿Contarías un poquito acerca de, no sé, de este libro, Paco? Yo creo que una de las cosas importantes es que tiene dos escenarios, ¿no? El primer escenario es el mundo de los Andes, en los tiempos de la violencia, y el segundo escenario es el mundo urbano en los tiempos de la pandemia. Dos hitos sumamente dramáticos para el país, y creo que estos dos escenarios me han ayudado a mí para poder armar esta novela y tratar de mostrar estos personajes, muchos de los cuales son reales, ¿no? El caso de la tía Cleofé, por ejemplo, es totalmente cierto, ¿no? No, pero tiene personajes memorables, ciertamente el libro, por ejemplo, Eugenio, quien hace amistad con el protagonista, que también aparece, que es un personaje desmesurado, ¿no? Y antes de avanzar con esto del libro, porque tú mencionas lo del COVID, que efectivamente es parte de las circunstancias que atraviesa el personaje, como ya lo hemos comentado en alguna ocasión en este programa, pues estábamos esperando, ya está comenzando a llegar narraciones en las cuales el hecho de la pandemia aparece como parte de la narración. Y yo comenzaba la conversación diciendo que este libro estaba pues calentito, tan calentito, que en una de las páginas
se habla acerca de la juramentación del presidente Pedro Castillo. Entonces, este libro ha sido escrito con la velocidad, con la urgencia, no sé, de quien quiere comunicar algo, ¿me equivoco? Claro, es una necesidad de expresión. Varias escenas del libro se han armado en mi memoria durante años, ¿no? 20 años por lo menos, ¿no? Entonces, esperaban el momento preciso para salir. La pandemia, para algunos trabajadores, digamos, en mi caso, trabajador de la palabra, ha sido dramático, sí, pero nos ha dado cierto respiro, cierto orden para poder concentrarnos en escribir. Y efectivamente, este libro ha sido escrito en 1 año y 4 meses, pero tiene escenas, por ejemplo, la escena en la cual el presidente Castillo, para ganar votos, obviamente, no se sube a un caballo, sino se sube a una yegua, ¿no? Y hay ahí una escena interesante, ¿no? Entonces, Castillo hace eso porque sabe que los pueblos del Perú tienen una relación muy íntima con los caballos, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, y varios elementos además que aparecen, el caballo siendo una presencia, ¿no? Y algo que he encontrado interesante también en el libro es que maneja como diversos planos, porque el personaje deambula, ¿no? Por San Borja especialmente, también por el centro de Lima, por ejemplo, en una de las primeras escenas del libro, está en la Plaza Bolognesi y piensa en torno a los monumentos que aparecen de nuestros héroes, se pregunta por qué Bolognesi no está a caballo, por ejemplo, y está pensando y pensando y pensando en el caballo, ¿no? Y pensando también en este amor que se fue, ¿no? Y aparece también, y esto también lo encontré interesante, de varias maneras, guiños, amor, diría, por un escritor a quien yo también quiero muchísimo, y yo creo que mucha gente que está escuchando este programa también, que es Gabriel García Márquez, ¿no? ¿Qué onda con eso? Yo regreso a pocos autores, realmente, ¿eh? Regreso a veces a memorizar, a releer, a encontrarle este deleite, este placer por la lectura, ¿no? Regreso generalmente a Borges, regreso a Rulfo, a Abraham Valdelomar y cómo no, a Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, creo que Gabriel García Márquez de alguna manera está presente en el libro, ¿no? Porque Gabriel García Márquez, digamos, consideraba que la novela era una transposición poética de la realidad, ¿no? Y tal vez quise hacer eso yo también, ¿no? Has dicho algo que encuentro cierto, esto de lo poético. Lo he encontrado interesante y me parece que es algo que ha aparecido. Y uno podría decir que lo poético es sencillamente no sé, una manera de ver la vida, ¿no? Y mencionabas también tú, digamos, lo fantástico, rompiendo lo normal, como lo hacía García Márquez, y me parece que hay un episodio dentro de la novela en la cual esto también aparece claramente, ¿no? Que es cuando el protagonista evoca la muerte del amigo de su padre Justiniano, y él está somnoliento caminando, y bueno, él asegura a todo el mundo que lo vio comiendo pan con palta, ebrio y comiendo pan con palta, ¿no? Como si hubiera visto una suerte de fantasma, y cuando lo leí me pareció que era un episodio que tranquilamente podía pertenecer a García Márquez. Digamos, lo que ocurre es que a veces las historias que ocurren en la realidad parecen increíbles, ¿no? Hay historias en el libro que ocurren en la sierra y que en la costa los urbanos podrían decir que eso no ocurre, que es increíble, que es fantástico, que es algo imaginado. Pero en la sierra eso es una verdad. Es más, si tú quieres contradecir esa historia, el que lo cuenta se va a enojar y te va a decir, pero ¿cómo es posible? Eso es verdad. Ellos lo consideran así. Entonces yo he tratado de poner en el libro eso, ¿no? La verdad de las historias que ocurren en la sierra, digamos, ¿no? ¿Por qué escribes? Es una pregunta que le hago, me gusta hacer a los escritores, es una pregunta también complicada, me imagino, es grande, pero cada respuesta me parece valioso e ilumina este trabajo tan bonito y tan además dedicado, porque escribir un libro no es cualquier cosa, o sea, demanda mucho tiempo y mucha atención. Yo creo que no sé hacer otra cosa, ¿no? Creo que mi trabajo consiste en leer y en escribir. Es una necesidad de expresión, ¿no?
hago periodismo también por eso, ¿no? No me veo haciendo otra cosa, ¿no? He hecho otros trabajos de joven, digamos, pero mi trabajo central creo que es la lectura, ¿no? Y subrayar, digamos, ¿no? Leer con el lápiz en la mano, celebrar, subrayar, criticar también, ¿no? Y cuando hay tiempo, escribir. Qué bonito. Me hace recordar algo que a veces yo comento que a mí en su momento también me pareció muy bonito. Y bueno, independientemente de lo que uno pueda pensar de la manera de comportarse o las opiniones de alguien, uno puede siempre admirar la obra de un escritor, ¿no? Entonces yo en algún momento en una exposición vi los libros que había leído cuando era joven, cuando estaba aprendiendo a ser escritor, Mario Vargas Llosa. Y él lo que hacía en las últimas páginas de los libros era ponerle nota a los libros que había leído. Y en la exposición esa te mostraban los libros, ¿no? Él le ponía 18, 16 a Faulkner. Y lo encontré inspirador al mismo tiempo, ¿no? Tú hablas de subrayar también los libros. ¿Qué cosa es lo que subrayas? Me interesa mucho las frases, me interesa mucho las figuras literarias, una ironía, me interesa mucho. Por eso yo admiro mucho a un escritor peruano que vive en Costa Rica, se llama Víctor Hurtado Oviedo. Él ha publicado en 1998 un libro que se llama Pago de Letras, un libro que ya tiene 4 ediciones y ahora se llama Otras Disquisiciones. Entonces es un libro brillante, diría yo, una prosa espectacular. Es quizás nuestro Abraham Valdelomar de ahora, ¿no? Entonces me encanta tanto ese libro que yo compro varios ejemplares para obsequiar, digamos, ¿no? Entonces lo que yo busco en los libros es el trabajo del lenguaje, ¿no? Y por eso también me gusta tanto la prosa de César Hildebrand, ¿no? O Jaime Bedoya, o César Leva, ¿no? Y en la ficción me gusta mucho Rulfo, y obviamente García Márquez, ¿no? Por eso, por el trabajo del lenguaje, en la forma distinta de decir las cosas, ¿no? Qué interesante, y habla además del amor que puede tener alguien por la literatura, esto que mencionabas tú de ir regalando ejemplares de un libro que te gusta. Sí, sí. Regalo, obsequio generalmente libros, ¿no? De Víctor Hurtado Oviedo. Mira, y además otra de las cosas bonitas, en fin, de la literatura, es que un libro te lleva a otro libro, un autor a otro autor. Yo, por ejemplo, ese libro no lo he leído, ¿no? Encuentro además fascinante el hecho de que sea pues, virtualmente infinito el universo de cosas que uno puede leer. Los libros son puentes, ¿no? Los libros son como que tú conversaras con un autor y este autor te va presentando a sus amigos, ¿no? Claro. Gracias a Víctor Hurtado, por ejemplo, yo he conocido a Luis Loaiza, ¿no? O Francisco Umbral, ¿no? Francisco Umbral, que es un escritor, periodista español todoterreno, digamos, más de 90 libros publicados, ¿no? O Ramón Gómez de la Serna, digamos. Entonces, los libros son amigos que te van presentando otros amigos, ¿no? Y así vas haciendo un equipo, digamos. Qué bonito. Oye, tú sabes que hace un rato conversaba con Eduardo Lores, en lo que se va a ver en la primera mitad del programa, y yo le preguntaba, bueno, ¿por qué leer? Y él decía, los libros son amigos. Y yo le decía, es la primera vez que en este programa alguien está usando ese símil, está diciendo que los libros son amigos. Y aquí que en la segunda entrevista que hago en el mismo programa, vienes tú y me dices lo mismo. Lo que pasa es que es cierto, ¿no? La gente se va dando cuenta. Es verdad, es cierto, es cierto. Claro, y es una manera bonita de verlo también. Porque me parece que una de las funciones de la literatura, y de eso, no sé, me parece en todo caso lo más bonito, que es que te acompaña. O sea, un libro te acompaña. Sí, ¿no? Leer es conversar con alguien interesante, ¿no? Conversar con alguien interesante. Vaya que sí. Vaya que sí. Bueno, y ¿cuáles son tus intenciones con este libro? Yo me imagino, estoy bastante seguro que todo libro tiene una intención, así no sea confesada, ¿no? Pero hay un deseo de comunicar algo, ¿no? Tú hablas de una urgencia expresiva. ¿Cuál es en este caso? Eso es, necesidad de expresión, creo yo. No tiene ninguna... tal vez algunos lectores dirán que está mal el libro, muy corto, muy largo, etcétera, etcétera. Pero es lo que puedo dar ahora, ¿no? Es lo que puedo dar ahora. Digamos, entro a la cancha a dar todo. Y si salió bien o mal, bueno, hasta ahí, ¿no? Escuchen, ¿ah? Alejandrina, la que me hace decir cosas cuando cierro los ojos. Alejandrina, prometiste que vendrías a buscarme, lo juraste. Alejandrina, esperarte es estar eternamente quieto mirando el camino. Alejandrina, quizás te apareces ahora y me cubres con tu sombra mientras tus manos cubren mis ojos.
Uno se puede dar cuenta, o sea, los espectadores, los oyentes ciertamente se dan cuenta que las palabras, la manera como están amarradas, crea una energía, ¿no? Acá hay una evocación, hay algo que, repitiendo un término que usábamos hace un rato, se asoma pues por lo poético, ¿no? Una Sí, manera de entender las cosas, de mirar el mundo, ¿no? sí, tal vez es la influencia de las lecturas, ¿no? Leo Mm, mucha poesía, ¿no? Repito la lectura constantemente, trato de memorizar cosas, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, Carlos Oquendo de Amat, qué que bonito. tiene un libro 5 metros de poema, ¿no? En realidad parecen 5 kilómetros, pero es 5 metros de poema y es un libro fascinante, diría yo, increíble, ¿no? O sea, tenemos a César Vallejo, que tiene otro estilo, otra forma de expresarse, pero Mm. también tenemos a Carlos Oquendo de Amat, poeta enorme, ¿ah? Enorme. Yo diría que en el equipo de los grandes poetas de América Latina está obviamente Vallejo, pero también tenemos que poner ahí Neruda y Carlos Oquendo de Amat, ¿no? Sin duda. Realmente recomendable. Una sensibilidad además adolescente, ¿no? Hermosa. Y una de las cosas que uno puede decir del Perú, ciertamente, es que ha producido grandes artistas, ¿eh? O sea, Sí, no sé, en política no, de repente no estaremos tan en, bien, en pero política somos artistas, muy malos, ¿no? pero artistas hemos tenido artistas, la verdad, grandes Sí. artistas, ¿no? Ahí Mm, está Valdelomar, por ejemplo, ¿no? Con mm. 31 años ha hecho una obra fabulosa. Carlos Oquendo de Amat, Vallejo, bueno, Mariate y ella de la Torre también, ¿no? Porras, ¿no? ¿Y Y cuáles, otros. y cuáles son tus ambiciones como escritor? ¿A dónde te gustaría llegar o a dónde estás yendo? No hay ninguna ambición. Lo que sí quiero es tratar de expresarme lo mejor posible, tratar de que el lector, digamos, no se sienta defraudado, ¿no? Y esa sería la mayor ambición. Oh, he aquí otra pregunta imposible que también a veces le hago a los entrevistados que tenemos aquí en el programa. ¿Cómo se escribe un libro? ¿Cómo se- Bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Sobre todo paciencia. Primero se escribe en la memoria, creo yo, ¿no? En la memoria. Sí, yo aterrizo al papel en blanco solo cuando tengo la historia totalmente lista, con el título y todo. Simplemente es como si alguien me dictara, pero el trabajo está aquí en la memoria, ¿no? Eso me pasa a mí, digamos. Oye, ¿y qué te dicen las personas que están a tu alrededor? O sea, porque como lo cuentas, suena a una persona que está abstraída, ¿no? Eh, digamos, es parte del trabajo, ¿no? Es Oh, parte del claro, trabajo. Ujú. sin duda, sin duda. Sí, Pero sí. implica mucho, mucho de eso, mucho de ensoñación, ¿no? Eh, y implica concentración, mucha concentración y trabajo. Es como el futbolista tiene que hacer abdominales, tiene que correr, saltar, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Para poder jugar un partido en 90 minutos. Espero que gane Perú. Igual el escritor tiene que calentar, escuchar buena música, Mm. ver una buena película, escuchar a alguien que sabe contar historias, leer mucho, recordar, ¿no? Y todo ese trabajo es constante, ¿no? El proceso de la redacción es al final, creo yo. Y en ese Interesante. proceso de la redacción surge eso que llamamos inspiración y eso ayuda también, ¿no? Mm. ¿Qué le aconsejarías a una persona que se te acerca y te dice, yo también quiero hacer como tú"? Como yo. Bueno, yo siempre aconsejo la lectura. Mm. Sí, eso. Ir buscando el libro que te debe cambiar la vida, que en algún momento llega. Hay que tener paciencia, ¿no? También se puede buscar eso en Internet, ¿no? No sé quién dijo que Internet es un inmenso basural, ¿no? Donde se pueden encontrar tesoros. Oh, Entonces, el trabajo tendría que ser buscar esos tesoros, ¿no? ya lo creo. Este mismo programa que estamos haciendo, que se transmite por radio, también se transmite por internet y de esa manera llega a mucha gente de todas partes virtualmente, ¿no? Y de la misma manera, como lo han señalado otras personas también, cualquier persona que tenga conexión a internet en esta época tiene acceso a educación de la más refinada, gratuitamente, ¿no? Y también a la basura más
más tóxica que puedas tú encontrarte, Claro. ¿no? Hay que alejarse un poco del TikTok y entrar pues a lugares donde uno se puede nutrir. Sobre todo el arte, ¿no? El arte ayuda mucho, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Es indispensable. Es una necesidad, de hecho, biológica, me parece a mí, que las personas produzcamos arte, porque el arte, teniendo que ver con las emociones, ayuda a procesar precisamente las emociones, ¿no? O sea, necesitamos producir y consumir arte también. Es una Sí, necesidad. exacto. Es un alimento, el arte es un alimento. Ya lo creo que sí. Bueno, y he aquí entonces a un invitado bien alimentado, con el que hemos conversado aquí en, Sí, en está Entre gordo. Libros. Bueno, yo lo decía espiritualmente, lo decía Claro. espiritualmente. Y de hecho, pienso que es bonito conversar con personas como lo hemos hecho en el programa de hoy, que nos dan el ejemplo, ¿no? Y nos dicen, para comenzar, que todos pueden, o sea, es que todos podemos en realidad. Si te pones a leer, por supuesto, si tienes la suficiente energía, el suficiente amor, puedes llegar a escribir un libro, ¿no? En el arte todos son bienvenidos, ¿no? Mm. Finalmente el público es el que dice si está bien o está mal. La cuestión es expresarse. Si alguien quiere hacer poemas, bueno, pues adelante, ¿no? Nadie le puede decir no lo hagas, ¿no? Salvo el padre de familia que quiere que sea ingeniero, ¿no? ¿Te pasó? ¿Te pasó a ti? No, no. Y por eso sí agradezco a Crucilda Tineo y a Francisco Moreno, que son mis padres, que nunca, nunca me dijeron tienes que ser tal cosa, ¿no? Lo que sí me aconsejaban siempre es estudiar. Claro, Ellos no han claro. tenido la posibilidad de estudiar en la universidad, ¿no? Ellos son campesinos, digamos, ¿no? Campesinos reales de Incarajay, ¿no? Pero siempre han tenido esa mirada buena, digamos, de apostar por la educación. Y yo agradezco también a la educación pública, porque sin la educación pública yo no hubiese podido acceder a los libros, a disfrutar del arte, del gran cine, ¿no? Qué bonito que sea eso que has dicho, ¿eh? Bueno, y felicitaciones pues por esta primera novela, Paco Moreno. Hemos estado conversando con él aquí en Entre Libros, El jinete en la hora cero. Busquen ustedes este libro, ¿eh? Muy, muy interesante, muy evocador. Muchas gracias pues, Paco, por estos minutos. Muchas gracias a ti, César. Muchas gracias, Kimberly. Y gracias por hacer este tipo de programas, ¿no? Que ayudan mucho a los ciudadanos. En esas estamos, pensamos que es indispensable. Gracias a ti, Paco. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Hasta luego. Una pausa. ¿Por qué pensar en las bibliotecas como lugares tétricos, aburridos y silenciosos, si en estos encontramos cientos de mundos, historias, colores y aventuras? Hoy es el día de la biblioteca escolar. Conoceremos a comprometidos gestores que vienen trabajando por acercar cada vez más los libros a los niños y niñas del Perú. Escuchemos a los mediadores de lectura: Isbel García, directora de Valle Colorete; Isabel Chávez, del Colegio Santa María Marianistas de Surco; y Amos Zúñiga, de la Biblioteca Comunal Carlitos Oquendo de Amat de Puno. Las bibliotecas escolares existen para dar soporte, tengan un espacio donde poder complementar sus aprendizajes y encontrar en la lectura un espacio para combatir el aburrimiento. A los padres, exijan una gran biblioteca con grandes libros, con maestros involucrados. Y a estos últimos les digo que encuentren en la biblioteca escolar un aliado para poder complementar todo eso que se brinda en el aula. El 10 de noviembre celebramos el Día de las Bibliotecas Escolares, las cuales son un elemento fundamental en nuestros colegios y los procesos educativos, ya que buscan promover lectura, generar el hábito lector y apoyar los procesos académicos de cada estudiante. Para nosotros la biblioteca escolar es muy importante, es un lugar donde se pueden encontrar los niños con el conocimiento, la información, conversar cosas de interés entre ellos. Nosotros usamos en las sesiones y podemos recomendar un árbol de lectura. Un árbol de lectura es una silueta de un árbol y en vez de las hojas aquí están unas palmitas o unas hojas que pueden recordar el papel de color, donde los niños pueden escribir sus nombres y el título del libro que han leído. Así pueden estar evaluando el progreso lector y pueden también animar a los demás niños a compartir sus lecturas. Que ningún colegio ni niño peruano carezca de bibliotecas.
se ha terminado este programa. Gracias por haber estado escuchando, gracias por haber estado acompañándonos. Ojalá haya servido el programa para que nuevas ideas, nuevos pensamientos aparezcan en tu cabeza, para que hayas podido por un rato imaginar alguna cosa, finalmente para que hayas podido entretenerte, vamos. Gracias por estar allí. Nos encontramos el próximo sábado para más de lo mismo. Chao.